Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos capítulo 2. Y Jesús hace la pregunta, se van a dar cuenta que, porque siempre estoy diciendo, es casi la historia favorita para mí en toda la Biblia y siempre estamos en Marcos. Pero es una serie de encuentros que la narrativa dice muy directo y muy brevemente, que en otros evangelios lo narra más ampliamente, pero aquí dice esto fue, esto dijo y así sucedió. Y pero nos da un panorama muy amplio con eso y también como que en un ritmo más urgente de dar a saber pues lo que hizo Jesús, lo que Jesús enseñó y qué es lo que vino a causa de eso. Y otra cosa que hay que recordar cuando leemos esto es que cuando vino Jesús y empezó a enseñar, prácticamente vivían 50% o más de mitología, de comentarios rabínicos ya de siglos, que empezó durante el exilio en Babilonia, lo que llamamos el Talmud, empezó a ser como una tradición recitada, o sea, oral, y que entonces tenían que memorizar textos muy largos de comentario rabínico, no de las escrituras. Entonces lo que es el Torá, por decir, o sea, la ley y los profetas y todo eso es canon bíblico, eso las escrituras y sus comentarios para la vida y la cultura del pueblo en exilio y después en la dispersión fue crítico para sobrevivir como nación, conservar su idioma, su historia, su expectación, por decir, cuáles eran sus esperanzas para el futuro y demás. Pero lo vemos que entre la samaritana, que ella en Juan capítulo 4, que ni siquiera judía, y ellos solo tenían los 5 libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio. Entonces solo esperaban el profeta que Moisés decía. Entonces Jesús habla con ella de acuerdo con lo que ella sabía de las escrituras. Es muy importante eso. Pero entonces empezamos a ver en Marcos 2 cosas. Uno, que él sabe cuando está escribiendo que una buena parte de los lectores no son judíos y de repente hace una explicación como de paréntesis para el que no sabe a qué se refiere cuando explica una costumbre o una actividad. Entonces eso, pero otra cosa que Marcos va como presentándolo muy así y vemos en cierta forma como su desdén por muchas de esas tradiciones que eran estorbosas. Cuando Jesús dio el sermón del monte repetidas veces, dice, habéis oído. Entonces, porque el Talmud era tradición oral, entonces citaban a rabinos, pero no con un libro. Y empezaron a escribirlo porque ya era muy amplio. El comentario rabínico llevaba más texto, por decir, que la misma Biblia. Cuando eso sucede ya tienes algo que conservar. Entonces empezaron ya a redactar eso y a transcribirlo y dejarlo escrito. Y eso fue después de los tiempos de Jesús. Algo que es simplemente una nota cultural e histórica que muchas veces se presenta en la cena de la Pascua como que mira cómo todo esto es profético acerca de Jesús, lo que hacían. Lo que pasa es que lo que dicen las escrituras que tenían que hacer los israelitas en Egipto es mínimo, pero cómo se elaboró todo eso y lo que se dice y lo que se ora y qué pedazos de qué salmos van a recitar y cómo oran y todo eso es tradición rabínica. Y es interesante porque eso empezó a ser escrito después de la muerte y ascensión de Jesús. Entonces es importante ver eso, que la tremenda influencia que tenían los cristianos, que mayormente eran judíos en el principio, primero y el segundo siglo, entonces para el tercero y cuarto siglo que están viendo como que conviene ya transcribir esto y conservarlo porque se estaban dispersando más y más. Cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el segundo templo, en el año 70 fueron dispersados. Entonces fueron dispersados por lo que era el Imperio Romano
Algunos pudieron ir a vivir otra vez en el oriente, en Persia, en Babilonia, en lo que es ahora Irán o Irak. Llegaron a muchos lados, pero lo que es importante ver es que empezaron a ir a Roma y Grecia y más al norte. Entonces, muchísimos judíos que empezaron a emigrar a otros lugares para huirse de persecución en Europa, llegaron a México, llegaron a las Américas, llegaron a Nueva York, eso sin duda. Entonces, y formaron comunidades, formaron comunidad en Alejandría, en Egipto. Entonces, todo eso, y por distancia, tenían que tener ya alguna forma como inalterable de qué es la tradición. Entonces, lo que hemos visto en Pedro, cuando él dice de las vanas tradiciones que recibieron de sus padres. Y es importante ver eso porque él escribe a los de la dispersión. Entonces, fuimos rescatados no con las vanas tradiciones de nuestros padres. Es muy importante que Pedro lo diga en esos términos. Y tradición, porque hablamos de tradición como si fuera lepra o COVID o algo así. Tienen tradiciones en esta iglesia. Tradición es simplemente algo transmitido, costumbres, creencias. Es algo, por ejemplo, ¿por qué toda la gente tiene un susto, un miedo de perros? Muchos ni saben por qué, pero los españoles traían mastines y los echaban a los indios cuando llegaron a México, los de Cortés. Entonces, eso que en otros países de Latinoamérica hasta a los perros le dicen chucho en otros países, y pues luego tu mejor amigo se llama Chucho. Entonces, o sea, es diferente y en México es eso, es algo transmitido. Entonces pasa mamá con su niño pequeño frente a una casa y el perro sale y azota el portón y empieza a ladrar y el niño está así y la mamá le aprieta la mano y el tono de voz transmite ese miedo, que el perro no le puede hacer nada, está encerrado, pero transmite miedo. Entonces, y eso vimos en la pandemia, ¿no? Las acciones totalmente irracionales, o sea, neta necesitamos ya entregar trofeos a las personas que salvaron decenas de miles de vidas por manejar con su coche cerrado y cubreboca. ¿Por qué? O sea, eso es irracional, pero, o sea, entonces es algo transmitido y entonces hay estas cosas, o sea que los mismos judíos hoy, muy pocos pueden decirte realmente por qué lo hacemos. Y si lo dicen, citan el Talmud hasta el día de hoy, no las Escrituras. Es importante saber ese detalle. Entonces dicen, porque los rabinos dicen, no porque escrito está. Entonces viene Jesús y necesitas ver cómo eso fue una revolución entre su propia nación, que él dijera, escrito está. Vosotros erráis mucho, dice a los saduceos que no creían en el espíritu humano, ni ángeles, ni nada sobrenatural. Simplemente cuando te mueras dejas de existir. Pero Dios escogió a estas familias para ser sacerdotes y vivir privilegiados. Está loco eso, pero entonces eso era su cosmovisión. Entonces proponen algo a Jesús acerca de, pues en la resurrección 7 hermanos, entonces conforme a la ley, y ves cómo el élite siempre le encuentra forma de darle vuelta a los mandamientos. Entonces dice, ustedes están errando mucho porque ignoran las Escrituras, número 1, y 2, el poder de Dios. Entonces ya aclara la cuestión. Pero es importante darnos cuenta de eso, que eso era la condición del pueblo. No estaban así todos con los ojos llenos de estrellas pensando, pues ya tengo mis textos de memoria de todas las profecías acerca del Mesías. Todo era rumor, todo era mitología y leyenda. Y no sabían realmente las Escrituras acerca de eso. Si te acuerdas cuando Nicodemo va con Jesús en Juan capítulo 3 y Jesús dice, ¿cómo eres tú, doctor en la ley? O sea, escriba, era abogado. Entonces, con cualquier caso podrían ir con Nicodemo y él resolvía con las Escrituras. Pero eso te va a costar algo. Pero el que realmente podría demostrarse como tan docto en la ley que podría explicar y también interpretar y aplicar los mandamientos bien, entonces era un experto en eso. Dice, ¿cómo eres experto
y no sabes esto. Entonces, viendo eso era la condición, pero ves que él, si era un hombre estudioso de las Escrituras, era fariseo, entonces dedicaba toda su vida a estudiar las Escrituras, y él era creyente. Para cuando Jesús muere, él va con José de Arimatea para buscar sepultura para Jesús. Entonces vemos esos dos no tenían miedo de consecuencias. Es importante ver todo eso, cómo el uso y el conocimiento de las Escrituras sí te coloca y sí te prepara. Y aún sin haber conocido a Dios, sí te está ya colocando y preparando. Entonces, capítulo 2. Está Jesús en Capernaum y toda la zona de Galilea, y la gente no era gente laboral, sobre todo campesina y pescadores. Entonces no eran como muy estudiados, pero era mucha gente muy sencilla y muy devota. Entonces era donde más hacía milagros, porque había más respuesta a su enseñanza. Es donde las multitudes apretaban alrededor por escuchar su enseñanza. Entonces es lo que pasa en Capernaum. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Interesante frase. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Okay. Y dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, okay, normalmente fariseos y expertos, o sea, súper estudiados, tenían todo el Pentateuco, los 5 libros de la ley, por decir, los libros de Moisés, memorizado. Y no solo eso, sino podían comentarlo. Entonces, muy importante eso, o sea, eran expertos, pero era oriental, entonces la tradición era oral más que escrita todavía. Entonces, ahí estaban escribas, dice, los cuales cavilaban en sus corazones, porque decían, ¿por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces entendieron que hay una transacción moral y espiritual aquí sucediendo, o sea, remisión de pecados. Pero sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, eso es la ley. Y eso es recalcado en Hebreos 9, sin remisión, no, sin derramamiento de pecado, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿dónde está el derramamiento de sangre? Es importante, pero ya hemos visto en Pedro que Jesús es el Cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, para Dios es un hecho esto. Por eso lo pudo prometer desde el huerto de Edén, que sí va a haber remisión de pecado. Entonces, ¿cómo es? Es como en Juan 8 con la mujer adúltera. Dice, ni yo te condeno. Jesús no estaba como absolviéndole de culpa. Jesús tampoco estaba reduciendo la seriedad de adulterio, sino estaba diciendo, yo me encargo. Ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, aprovecha y aprecia, o sea, pon valor a la remisión de tus pecados por derramamiento de mi sangre. Entonces, tomando esto en cuenta, ellos no, pero nosotros sí. Entonces, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es buena pregunta, pero tenemos que ubicarnos en eso. Hay algunas palabras y frases aquí que nos ayudan a entender. Las casas eran normalmente, si podían, y sobre todo en zona urbana, como Capernaum, serían de 2 pisos, 2 plantas. Y la planta baja sería más bien bodegas, es donde encerraban de noche las gallinas, los chivos, los borregos, los cerraban dentro de la casa.
en la planta baja, entonces su grano, su herramienta y todo eso, y subías a la planta alta. Por eso el aposento alto, donde Jesús celebró la Pascua, sería ya en un tercer piso. Entonces, estando en eso, o sea, él está, entonces imagina, no están como a nivel de calle, sino la gente está alrededor de la casa subiendo la escalera para escuchar, ¿ok? Algunos, ¿te acuerdas cómo pasó en el libro de Hechos el muchacho Eutico que se sentó en una ventana? Estaban igual en aposento, entonces estaba en una ventana y se durmió porque Jaime no es el único larguero que ha predicado. Entonces, pero cayó desde muy arriba y lo levantaron muerto. Entonces, Pablo lo resucitó, pero mientras sí se llevaron un susto. Y siguió hasta el amanecer. O sea, ya que todos ya se calmaron y todo eso, Pablo dice, próximo versículo 7. O sea, seguía enseñando hasta el amanecer. Entonces, es importante ver eso, ubicarnos con eso, que no era nada más como de zaguán para acá, sino realmente era subir toda la escalera y estar así, y esa área sería amplia donde están, pero aún así no cabían ni a la puerta. Entonces sí estaba muy llena la casa. Y entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, pero Jesús está enseñando y nadie en la escalera está dispuesto a bajar. O puede haber alguien desde arriba, pero los de aquí no quieren ceder su lugar. No han nacido de nuevo, no son como nosotros, llenos de bondad y generosidad y misericordia. Entonces, o sea, así, pero es eso como que dices, ay, Dios mío, ¿y cómo lo van a meter con todo y su catre? ¿Cómo creen? No pueden esperar tantito, o sea, que acabe esto y Jesús mismo seguro baja. O sea, nosotros somos muy prácticos y ellos también, pues mejor más al rato. Pero sus amigos que traen al paralítico no están dispuestos. Ahora, si te acuerdas, en capítulo 1, terminó el día de reposo, sábado, y al ponerse el sol, toda la noche estaba Jesús sanando enfermos. Ya podían cargar enfermos, ya podían caminar más de cierta distancia limitada, porque en el día de reposo era muy limitado. Entonces ya venían desde lejos toda la noche ya trayendo sus enfermos. Entonces Jesús va aparte a orar. Entonces recorre los pueblos alrededor de Capernaum, regresa y aquí están. Pero para eso ya hay un resto de gente en las aldeas alrededor de Capernaum que ha escuchado a Jesús. Entonces si hay gente en Capernaum, cuando él regresa dice, a ver, y lo que dicen es esto, nunca hombre ha hablado así. Cuando el concilio mandó a los alguaciles a arrestar a Jesús en el templo, regresan con las manos vacías y ¿por qué no lo traen? Es que nadie ha hablado nunca así. Imagínate los expertos y les ponen sus cachetadas con toda su sinceridad y admirados, dicen nunca nadie ha hablado así. ¿Cómo le vamos a echar mano a uno así? Que eso quiere decir que los relegó a los expertos, los del concilio, a ser pues los villanos. Entonces, bien, lo traen, el paralítico era cargado por 4, entonces no era un niño, era un adulto y cargarlo entre 4, no entre 6 porque el muerto pesa más, pero entonces entre 4 lo cargan y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba. Eso es tremendo, por eso es una de mis historias favoritas, porque yo he estado en situaciones predicando en diferentes lugares, en la sierra, en pueblos, en cárceles, y sucede cada cosa. Nunca ha sucedido eso, pero y Jesús siguió enseñando como nada. Entonces como que eso siempre como que me pone pies en tierra. Ellos tenían tierra en el cabello, pero pone pies en tierra como para decir, ¿de qué te estás quejando? ¿No? Si aquí están haciendo, porque lo que tendrían entonces sería el techo de vigas con tablones o con losa de barro
como mucho se usa aquí. Entonces uno el otro, entonces serían unos cuadros de barro rojo, serían tablones y sobre eso una capa de como adobe por el calor. Y sobre eso, ahora sí, definitivamente losa de barro. Y ya tendrían su azotea para secar trigo y grano, dejar ahí el triciclo del niño que ya creció, unas ollas con su jabón en el sol. O sea, eso es la azotea la azotea de toda la vida. Entonces, tendrían eso. Entonces, estos suben todavía, tienen que ir por una escalera, por fuera, subir a la azotea. Y ya tienen que calcular dónde estaría Jesús sentado y tienen que empezar a levantar las losas de barro, unos así de 40 por 60, por decir así. Entonces, quitar eso. Y se oye, o sea, se oye todo eso. Entonces, tienen que empezar a romper y así, y moler el adobe, que es lodo con paja, ¿ok? Entonces, eso lleva rato. Y están haciendo eso. El primer funeral que hice aquí en Cuernavaca, recién llegado, fue aquí bueno, no voy a decir en qué funeraria, pero empezó un par de cuijas a chiflar. Y ahí estamos, porque tiene plafón y todo eso, y bueno, tú ya adivinarás. No, o sea, no es una plaga ni nada, hasta comen bichos malos, pero para mí eso era nueva experiencia. Entonces empiezan a chiflar y me quedo así y digo, ¿qué es eso? Y bueno, entonces imagina este ruido arriba y no, tú Juan, más para acá, no es eso. Bueno, yo le voy a dar aquí y esto, no, ya pegué una viga, ¡tum! Entonces, pero ya encontré una viga, ya tenemos que abrir el espacio entre vigas, ¿ok? Y no será mayor a esto. Ahora entonces, ¿cómo van a bajar al paralítico en su catre en este espacio? O sea, acostado así no va. Entonces o lo bajan como de chiquihuite, así de pie, así parado, amarrado a su catre, o le tienen que poner de lado. Yo vi en internet uno que va al helicóptero a rescatar en la montaña a alguien que se lastimó y no podía caminar. Y quién sabe qué hubo, pero estaba dando vuelta así, el catre. Y imagínate, y lo están subiendo, o sea, porque si lo bajan, quién sabe qué va a hacer cuando dando vuelta así, así en su camilla, y él así, y como hacen así los socorristas y todo, él todo así quebrado y todo eso, y luego, o sea, va a ser un hoyo cuando lo dejan en tierra, entonces a fuerza lo tienen que subir. Pero imagínate lo que estarías tú así, me voy a morir y quiero morir porque el mareo y todo eso. Entonces imagínate, este paralítico no puede sacar las manos si cae, no puede echarles la mano si algo. Entonces no te preocupes, Jorge, mira, te vamos a voltear así, ay. Entonces darle vuelta así y él así y la gente así, y mientras están haciendo eso, quitando así, haciendo abertura y haciendo lo más grande de lo que necesitan para poder abrirle suficiente, está filtrando tierra entre tablones o losas. Entonces toda la gente más hocicuda que está en primera fila aquí, Jesús sentado hablando, y los que están aquí, Jesús está lloviendo tierra sobre él. Entonces él está y como dijo Moisés así hablando, entonces estarían así y todos los demás así y todo eso está pasando, y por fin ya luz así y sombras así de sus cabezas así, y Jesús, hola. Entonces ya lo empiezan a bajar. Es mucho drama. Mucho simplemente para decir, oye, queríamos pedirte un favor, si puedes sanar a nuestro amigo, ya tiene rato así, queremos verlo bien. Jugaba fútbol con nosotros antes y nos da pena verlo así. O sea, ¿qué le dices a Jesús después? ¿Y de quién es la casa? O sea, no es lo mismo como quitar simplemente un par de láminas de galvanizada que se pueden volver a colocar y prácticamente no pasó nada. O sea, esto ya es una obra, eso es una remodelación. Entonces, entonces tienes que entender
¿qué tipo de hombres son estos? Puede ser que sean albañiles, dice, yo te lo repongo, yo lo compongo, así vengo mañana a las 6 de la mañana y yo ya tapo todo eso. Pero mi amigo, o sea, no sabemos qué, o simplemente más hocicudos, y eso es algo que creo es muy importante punto para nosotros, eran más impertinentes que los de primera fila que nadie quería mover y dejar subir y poner el paralítico frente a Jesús. O sea, ¿quién tenía mayor necesidad ese día? Él. Pero ¿alguien quiere hacer el cálculo? No. Entonces nomás me hago tonto, así. Entonces, viendo eso, es importante para nosotros ver eso, porque entonces Jesús dijo, hasta ahora el reino de Dios sufre violencia y los violentos, y luego gente ha tomado esto como para decir entonces de Emiliano Zapata era cristiano porque qué violento y era anarquista, joven. Entonces, pero viendo, o sea, no, lo que la palabra, y no hay una buena traducción de esa palabra, pero es bios, de donde usamos para decir biología, por ejemplo. Y la idea en griego es los muy vivos, y eso es mucho más mexicano para nosotros. El reino de Dios es algo pulsante y vivo, y los vivos, no los sonsos, los vivos lo están arrebatando. O sea, yo sí quiero. Entonces es como estar en Metro Pino Suárez en hora pico. Yo necesito, tengo que llegar a clase, tengo que llegar a mi trabajo, entonces yo me subo en y si me subo a tiempo, llego a tiempo. Si me espero el siguiente, ya no llego a tiempo y ya tengo 4 veces que me pasa esto, me van a correr. Entonces agarran así, guardas tu reloj, checas tus botones, tomas aire y vas empujando, acomodándote. Y yo he estado en el metro a esa hora que ya estás así haciendo pilates, así. Y empieza a mover y estás así y ¡pras! Hola amigo. Oh, y así, o sea, literal, y poco a poco ya se va vaciando el vagón para que ya se pueda uno así, y luego dices, todavía está mi reloj, todavía mis llaves, sí pasamos. Entonces, piensa, o sea, el apretón de gente, algunos quisieran, pero no pueden. O sea, no puedo, o sea, yo puedo saltarle la ventana y ya lo meten por aquí. O sea, no hay forma, entonces están con eso y los vivitos lograron traer a su amigo delante de Jesús. Y creo que es algo que tenemos que apropiar y apechugar. Porque dice en versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, no dice que el paralítico ni siquiera tenía fe, no nos dice. Y no creo, o sea, quiero dar a entender porque hace una diferencia, que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Entonces sus 4 amigos eran los de fe, y el paralítico, ¿quién sabe? No nos da el dato. Puede ser que eran 5 con fe o solo 4. Entonces no nos dice, pero nos dice una cosa al no especificar. Porque en muchos casos es que como la mujer con flujo de sangre, ve en paz, tu fe te ha sanado. Entonces como que depende mucho de tu fe. Pero aquí, o sea, no enfatiza fe de parte del paralítico para recibir una sanidad, sino de quienes lo trajeron. Y lo hicieron malamente. O sea, en mi casa, que si hicieran eso, yo les digo, yo les puedo atender y con gusto oraré por tu amigo de martes en 8. Nomás para que se eduquen, que tengan respeto y reverencia por la casa de Dios. O sea, imagínate. Entonces, pero es eso. Hay algo que sucede, como con la mujer con flujo de sangre, como con Jairo, que era de la primera conspiración contra Jesús, para volverles hocicudos. El leproso, si tú quieres, me puedes limpiar. Tuvo que ser hocicudo porque gente echándole tierra, echándole piedras, gente huyéndose de él. Hay un leproso, y gente así. Y sí, se despejó frente a Jesús. Esa es la magia de la lepra, que nadie quiere estar donde estás. Pero entonces tuvo que ser hocicudo porque Jesús pudo haber dicho,
por algo estás aquí, leproso. ¿Cómo te atreves? ¿Y cómo asustaste a esta niña? Y así, y todo. O sea, le pudo haber regañado. ¿Qué pasó con la mujer pecadora? Que dice, una mujer entró que era pecadora. ¿Okay? No dice qué pecado, y todos dicen que era una prostituta. No dice. A lo mejor estafaba y trabajaba en Walmart o algo así, estafaba del trabajo, pero era pecadora. Entonces, o sea, tienes que entender eso, hay tradición, hay algo transmitido que no dice, como que María Magdalena era prostituta también, y no dice, simplemente la tradición le colocó esa etiqueta. Imagínate, ¿te gustaría? Así son los chismes, ya te ponen esto y eso es tu título durante 2000 años, ¿te gustaría? Entonces, esta entra y todos así, y el fariseo que le invitó a Jesús, muy religioso, le invitó a comer, y él piensa dentro de sí mismo, como pasa aquí con los escribas, en su corazón no dijeron nada, disimularon, pero él dice, si este fuera profeta, sabría qué mujer y qué clase de mujer le está tocando. Entonces Jesús dice, oye Simón, tengo una pregunta. Y él dice, sí, soy experto en las escrituras. Entonces Jesús le dice una parábola y dice, ¿quién de los que fue perdonado de una deuda amó más? Pues yo pienso que el que fue perdonado más. Dice Jesús, ok, ahí está. ¿Ves a esta mujer? Y Simón tiene que disimular que no la vio. ¿Cuál? Ah, ¿de veras? Hola, señora. O sea, que es otra de mis historias favoritas, porque hay una rebanada de humanidad en eso, de nuestra necedad, de nuestra tontería, de querer disimular, de nuestros poses y todo eso, y cómo Jesús navega todo eso y realmente aterriza la cosa y hay misericordia para tontos y necios, a pesar de. Entonces, aquí esto, Jesús partiendo todo esto para que entre luz y que haya claridad, porque, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque no dice la Biblia que es pecado decir a alguien que tus pecados son perdonados. Ellos con su tradición habían levantado tantas barreras para conocer la verdad de las Escrituras, que la gente se cansaba antes de poder llegar a las Escrituras, se quedaba ya agotada en comentario. Entonces, ¿por qué habla así? Porque es Dios, compadre. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, no porque leyó lenguaje corporal o algo así, sino conoció en su espíritu lo que estaba pasando, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es, o sea, lo mismo que estaba pasando. Y normalmente cuando Jesús trata con nosotros va a poner el dedo exactamente en el renglón. No va a decir, ¿tienes algo que decirme, Jaime? ¿Tienes algo que me tienes que preguntar? ¿Tienes algo, traes una carga, Jaime? Va a decir, ¿y esto? Que entonces es importante ver eso. Y dice, ¿qué es más fácil de decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, no dice que es más fácil hacer, porque obviamente es más fácil simplemente hablar y no hacer nada. Pero ¿qué es más fácil decir? O sea, ¿cuál traerá más peso? Decir tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda. Porque, o sea, en efecto está diciendo, a ver quién traga más pinole. O sea, quién puede respaldar lo que dice con un hecho. Entonces, él puede decir tanto, Jesús tanto puede decir, tus pecados te son perdonados porque lo respalda con un hecho. O, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué?
Y lo respalda con un hecho, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero no se sube por el techo. Ahora sí tienen que abrirle camino para que baje con su camilla, con su catre, tiene que ir bajando, va a pegar a alguien en la cabeza cuando da vuelta para bajar la escalera. O sea, todo eso, toda la incomodidad e interrupción que no querían, ya les vino encima. Otra vez, hocicudos. Y ves como Jesús le vuelve al paralítico hocicudo. Dice, se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces, para que sepan, dice, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, el propósito de la señal que Él da, la sanidad que Él da, entonces para que sepan que lo que Él dijo no era vano, no era mero hablar, sino en verdad tenía derecho, tenía autoridad para perdonar pecados, aunque aún no había muerto. Porque para Dios prometerlo es lo mismo que haberlo hecho. Entonces, si Dios promete derramamiento de su sangre para remisión de pecados, es como si ya lo hubiera hecho. Por eso, antes de morir, puede prometerlo. Por eso a la mujer adúltera igual, ni yo te condeno. Por eso Natán, el profeta, le puede decir a David, después que le confronta de su pecado con Betsabé, dice, tu pecado es remitido. ¿Con qué sacrificio? David no dio un sacrificio. O sea, tu pecado es remitido. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces es importante ver eso, que es para Dios un hecho lo que Él ha prometido. Entonces, y Él tiene mucho que decir y mucho que hacer todavía. Vamos a poner más en acción lo que hicimos hace rato en el tiempo de cantar y de adorar. Es eso. ¿Hay algún enfermo? ¿Ok? Ven. ¿Alguien más? Ven. Porque en Santiago cuando estudiamos dice, Dios nos recibe así como llegamos a Él en la condición que sea. Y dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Pues cantamos alabanzas, no con mucha alegría algunos porque te duele algo, pero ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Hemos hecho también oración. Hay gente que está en duelo, hay gente que está en suspenso, esperando que se resuelvan situaciones, hay un montón de cosas. Y luego dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Porque a veces es la duda de que esto me pasa por... ¿okay? Cuando tienes alguna desgracia, alguna aflicción, es normal, es típico pensar, pues a lo mejor es por eso. Entonces, pues vamos a hacer lo que la Biblia dice y orar por los enfermos. Y de repente van a decir, bueno, entonces, ¿en qué iglesia estoy? ¿Está usted en Semilla Cuernavaca? Bienvenido. Qué bueno que nos acompaña. Los de internet también. O sea, es lo que dice la Biblia. Otra vez, habéis oído, y muchas veces los cristianos citamos igual algún tipo rabí en lugar de citar las escrituras. Y acabo de decir textualmente y de memoria lo que dice la Biblia acerca de enfermos. Y no es mágico, es aceite, no es un 2, 3, tiene extracto de menta, que no tiene nada que ver, pero ¿querías aceite de ajo? No. Okay, pues así, eso es lo que encontré. Pero está bien, entonces, ¿por qué es esto? Y dice que lo unjan con aceite. Ahora, cuando el profeta Samuel ungió al muchacho David para ser rey, le destapó un cuerno de borrego que estaba sellado y era, pues digamos, 300 mililitros de aceite derramado sobre él. Y así ungió Moisés a Aarón, el sumo sacerdote, y si escurre, así caen gotas y todo, o sea, es diferente. Y eso es ungir así como derramar.
Entonces Dios derramó su espíritu en el día de Pentecostés sobre los creyentes reunidos. Ahora, algo importante con eso es que dice que unjan con aceite al enfermo. Y es otra palabra totalmente diferente. Cristo, el título Cristo viene de griego, de qué es esto, es derramar algo. Entonces es el ungido, el Mesías es el ungido, el que Dios derramó gracia sobre él. Entonces eso es uno. Por eso cuando vino el Espíritu sobre él, cuando él fue bautizado por Juan Bautista, eso fue otra vez la señal visible de lo que Dios estaba haciendo. Pero la otra palabra en Santiago es ungir, que es un toque, es así, un toque de aceite. Y eso nos dice otra cosa, lo que vimos ya con el leproso: si tú quieres, me puedes limpiar. Y quiero, y extendiendo su mano le tocó, y fue al instante limpiado. Entonces lo que necesitamos, y esto no es mágico, simplemente es algo visible, estamos como haciendo visible lo que hemos entendido y lo que creemos, que solo necesito un toque. La mujer con flujo de sangre estaba gravemente enferma, pero por su tipo de enfermedad nadie le iba a tocar a ella. Era contra la ley. Entonces ella se atrevió, pero ni tocar a Jesús, sino al borde de su manto, que de por sí normalmente traía tierra y lodo y venía a veces arrastrando. No era la parte más limpia de su ropa. Entonces, si puedo acaso tocar lo más lejos de su persona, pero que viene en contacto con él, seré sana. Entonces, ves, o sea, es el más mínimo contacto puede transformar toda su vida. Lo que fue de la mujer con flujo de sangre, cuando Jesús tomó a la hija de Jairo de la mano y le dice: niña, te digo, levántate, y resucitó. Un toque. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor sane conforme a su palabra. Así, simbolizando, es un toque de su espíritu, es un toque de su generosidad y su compasión y su suficiencia y su poder y su gracia en nuestra vida. Es suficiente para sanarnos, como la hija de Jairo, como la mujer con flujo de sangre, como el leproso, como el paralítico. Ya ni fue un toque. Simplemente Jesús dijo. Entonces, si Jesús dice: quiero que estés sana, quiero que estés sana, vas a quedar sana. Entonces, porque no era cuestión de poder, era cuestión de autoridad. ¿Quién tiene la licencia? ¿Quién tiene el permiso de decir: te declaro limpio de tus pecados? El mismo que pudo decir: levántate, toma tu lecho y anda, y fue sanado. Entonces, para que se sepa que el Jesucristo que adoramos es el que la Biblia dice que esto hace y esto dice. Entonces estamos simplemente siguiendo su palabra y obedeciendo su mandamiento, y ahora Él que haga lo que bien le plazca. Y hemos visto en la Biblia y en nuestras vidas que a Dios se deleita en hacernos bien. Dios se deleita en hacernos misericordia, se deleita en asombrarnos por gracia, por su bondad. Entonces, Señor, te pedimos, no hay paralíticos, porque sí sería un poco incómodo que quitaran las láminas aquí del auditorio, pero si hubiera y fuera la única forma de traerlo ante ti, Señor, tendríamos que aceptar que los hocicudos llegan ante Dios porque necesitan. Entonces, Señor, hocicudamente nos pusimos de pie, hocicudamente nos presentamos, y así suplicando, Señor, y siendo impertinente como la viuda con el juez injusto. Y tú dijiste, Jesús, tú dijiste que entonces cuánto más harás misericordia a los que le claman día y noche. Entonces aquí estamos diciendo, Señor, que tú lo has dicho, es lo que tú has hecho,
Entonces, confiando en ti, pedimos fortaleza y santidad para cada una de estas personas, Señor. Haz tu misericordia, haz tu poder evidente, Señor, para que todo el mundo pueda saber que el Hijo del Hombre también tiene potestad para perdonar pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Y con eso quedamos despedidos. Vayan en paz. Vamos a ver qué hace Dios. Que nos sorprenda, que nos asombre, que nos dé buenas noticias. Aquí hay un mal diagnóstico y esperamos una biopsia que cambie toda la vida de una persona. Hay aflicciones que han sido de largo tiempo y hay sorpresas malignas que cambian todo en 2, 3 días. Y Dios está así al tanto de cada uno de nosotros y lo que pasa. Y hasta de lo que tú y yo ni sabemos. Dios está al tanto. Entonces, confiando en Él, Dios les bendiga, igual que les abra puertas, que abra sus ojos para ver su mano obrando en su vida y que haga Él en ustedes lo que le glorifique a Él y que haga a todos ver que Dios es poderoso, es fiel, es misericordioso y sobre todo que Dios está contigo. Dios te bendiga.